La base de datos, como ya hemos dicho, es un servicio que va a tener una capa de seguridad en el acceso. Esto quiere decir que para poder interactuar con el SQL, tanto PHP como la herramienta que usemos como administradores de base de datos van a tener que autentificarse por medio de unas credenciales. Esto se hace con un usuario y una clave que es propio del servicio. No son usuarios ni claves de los que vamos a almacenar después en una tabla de la base de datos, sino que son usuarios que el mismo servicio nos va a permitir crear. Para manipular la base de datos podemos usar tres cosas distintas. Por un lado tenemos la interfaz de línea de comandos que ofrece el mismo MySQL, un micrositio que está hecho en PHP que nos va a permitir interactuar con la estructura de la base de datos, o también algún software para el manejo de base de datos. Transitemos esto como para entender qué opciones tenemos y lógicamente la herramienta que usemos será a gusto de cada uno. Por un lado, tenemos que tener presente que cualquiera sea el mecanismo que vayamos a utilizar, sea la línea de comando, sea el micrositio hecho en PHP o un software de desarrollo, la conexión a la base de datos nos va a exigir 4 datos en particular, ¿sí? Por un lado, ¿cuál es nuestro usuario adentro del servicio? Como nosotros vamos a trabajar primero localmente en nuestro servidor de prueba, vamos a acceder con el administrador de la base de datos. El usuario administrador es el usuario root, que significa raíz en inglés. Lógicamente, cuando esta base de datos la trabajemos online en un hosting que hayamos contratado, ya no vamos a ser el administrador, seremos otro usuario distinto. Por ejemplo, el usuario G. Rodríguez. Después tenemos, según el servidor de prueba, la contraseña de acceso. Si estamos trabajando localmente, dependiendo si usamos el WAMP, el SAMP o el ZWAMP, la contraseña puede ser la clave vacía, sin ningún contenido, o puede que sea root, nuevamente, usuario root y clave root, o puede que la contraseña sea MySQL, usuario root, contraseña MySQL. Esto lógicamente lo podemos verificar desde la misma página de descarga del programa que usemos como servidor de prueba. En el caso del WAMP y del ZWAMP, la contraseña está vacía. O sea que cuando nos pida las credenciales, vamos a decir que somos el usuario administrador, el usuario root, y vamos a dejar vacía la clave. Tenemos que indicar también en qué servidor está ubicado físicamente el MySQL. Por nombre de dominio, por ejemplo, mysql.misitio.com, o por una dirección IP. Tal como sucede con la web de pruebas, por lo general tiende a ser el localhost. Por lo general, el mismo lugar donde nos vamos a conectar es donde está la página web. Esto, nuevamente, puede cambiar en un hosting y hay que ver la misma documentación del servidor que contratamos, a ver si se accede por IP, si se accede por un nombre de dominio distinto al original o si accedemos por medio del localhost. Y en algunos escenarios, sobre todo si tenemos que hacer una conexión remota, hay que indicar también a través de qué puerto TCP/IP está trabajando la base de datos. Todos los servicios web trabajan a través de un puerto. La web tiene el puerto 80, el FTP tiene el puerto 21 y el MySQL usa por defecto el puerto 3306. Esto también puede cambiar de hosting en hosting. Puede que alguna empresa lo tenga escondido a través del puerto 8000, por ejemplo. Pero, una vez más, hay que ver la documentación propia del hosting que contratemos para ver a través de qué puerto funciona la base de datos. Localmente, entonces, el usuario es el administrador, el root. La contraseña puede estar vacía o ser root o ser MySQL según el programa que usemos. El servidor al que nos vamos a conectar vuelve a ser el localhost y el puerto, como no hemos tocado nada de la configuración cuando descargamos el programa, es el 3306. ¿Cuáles son las alternativas entonces que tenemos? Por un lado podemos usar la línea de comando, que es el CLI. El CLI es la interfaz de línea de comando para poder acceder desde consola. Desde el directorio donde se haya instalado el servicio, donde están los ejecutables de la base de datos, tenemos un comando para acceder al mismo. Por ejemplo, tengo aquí el explorador de archivos. Esta es la carpeta, el directorio donde está instalado el ZWAMP. Adentro del ZWAMP está el Virtual Drive, que es el disco virtual que carga para el localhost. Y si habilitamos la vista de archivos ocultos, le voy a decir que quiero ver los archivos ocultos, tenemos una carpeta de sistema. Adentro de esa carpeta de sistema están todos los servicios, dentro de ellos el MySQL, y tenemos el bin, que es la carpeta de los binarios, de los ejecutables. Y aquí podemos ver que están todos los exe que trabajan cuando Windows carga el servidor MySQL. Bueno, de todos estos me interesa el ejecutable del MySQL. Eso lo voy a ejecutar desde la línea de comando. ¿Qué línea de comando? El CMD de Windows o el prompt de comando, ¿sí? El command prompt
le voy a decir que desde el disco F quiero llegar entonces hasta esta ubicación, hasta el Virtual Drive, sys, voy a pedir el directorio y le voy a decir quiero acceder al ZWAMP. Además quiero entrar a el Virtual Drive, al directorio .sys, a la carpeta del MySQL y por último a los binarios. En este directorio en particular, donde está el ejecutable del MySQL, voy a ejecutar este comando: MySQL espacio -u para definir qué usuario es el que va a acceder, root, que es el usuario administrador, espacio -p. El -p es para indicar la contraseña, pero no es para escribirla en el momento, porque cualquier persona que pase por al lado nuestro vería la clave de acceso si esto fuese un servidor de verdad, por lo cual lo que va a hacer es solicitar la contraseña para este usuario. Lógicamente, como está vacía, cuando escribamos MySQL, vamos a hacer una cosa, voy a hacer un clear, MySQL menos usuario root menos password, cuando haga clic en el enter me va a preguntar cuál es la contraseña de este usuario que quiere acceder. Como ya hemos establecido que la clave está vacía, voy a presionar enter y voy a acceder a lo que sería el MySQL monitor. Todos los comandos finalizan con punto y coma o con /g. Esto es muy similar a PHP. Escribo una instrucción, punto y coma, otra instrucción, punto y coma, y así sucesivamente. Si pongo dos instrucciones sin punto y coma, voy a tener un error sintáctico. Entonces, una vez que estemos adentro de esa consola, vamos a escribir el código SQL tal como lo vamos a ver en este módulo del curso. Por ejemplo, podemos listar todas las bases de datos que ya tiene este servidor creado por medio del comando show databases, por mostrar algo. Vengo aquí y le digo show databases, punto y coma, ejecuto y me dice que hay 3 bases de datos ya creadas. Nos muestra todo en formato ASCII, bastante simpático, y podemos salir de este monitor cuando terminemos de trabajar por medio del comando exit. Le voy a decir entonces que quiero salir del MySQL y me saluda y vuelvo a la línea de comandos. Esta es una alternativa. Otra posibilidad que tenemos, y la ventaja de esta alternativa que me estaba olvidando, es que no requiere instalar ninguna aplicación del lado del usuario. Se asume que desde el momento que tenemos instalado el servicio MySQL, tenemos el monitor o la consola de MySQL para trabajar. Llegado el caso de que estemos en una computadora donde no podemos instalar software, esta es una alternativa. Por ahí la más compleja para los usuarios que recién se están iniciando, pero es una forma más de trabajar. La otra posibilidad que tenemos es el PHP MyAdmin, el administrador MySQL de PHP. Es un micrositio hecho completamente en PHP que está en casi todos los hosting y también en los servidores de prueba. En la mayoría de los servidores de prueba está bajo la URL del localhost /php myadmin. Lo voy a abrir en el navegador. Le voy a decir entonces que quiero el localhost /php myadmin y me va a mostrar el micrositio pensado para administrar las bases de datos. Aquí al costado están todas las bases de datos, que son las mismas que vimos en el show databases. Le voy a hacer un poco de zoom para que lo podamos ver. Y podemos ver que tenemos Information Schema en los dos lugares, MySQL en los dos lugares y Performance Schema en los dos lugares. Este micrositio generalmente está online, o sea, dependiendo del hosting lógicamente, pero está online, por lo cual todo lo que hagamos va a estar sucediendo directamente sobre el servidor de la base de datos. Es una interfaz exageradamente simple, está basada en formularios y vínculos para hacer toda la interacción, por lo cual este tipo de interacciones suelen ser un poco más rústicas, más toscas que utilizar algún software. ¿Por qué? Porque no deja de ser una página web que va a ir hasta el servidor Apache, va a procesar y va a devolver una respuesta. Llegado el caso de que este PHP MyAdmin les pida usuario y clave, misma teoría, el usuario root, la clave vacía, o el usuario que utilizas en ese hosting que has contratado. Usuario G. Rodríguez, clave 1234 o lo que sea que corresponda para acceder al servicio. Y luego, en el menú de la izquierda tenemos todas las bases de datos con las cuales podemos interactuar, o si no, desde la pestaña SQL podemos escribir todo el código que corresponda, por ejemplo, una vez más, show databases, punto y coma, y aquí abajo dice continuar. Ejecuto y me va a mostrar en formato web las bases de datos que están instaladas, exactamente lo mismo que hizo el show databases en la línea de comandos. Y la última opción que tenemos es usar alguna herramienta instalada en nuestra máquina como desarrolladores que por lo general tienden a ser más ágiles y ofrecen herramientas que permiten explotar mejor la interacción con la base de datos. Y aparte, por ser una interfaz visual, tiende a ser más intuitivo el manejo. Por más que no estemos tan familiarizados con el SQL, seguro vamos a tener algún comando
o alguna opción haciendo clic con el botón derecho que nos permita simplificar alguna acción en particular. Hay un montón de programas que son clientes para administrar la base de datos, o sea, clientes del lado del usuario. Pero, por ejemplo, una que es gratuita, es open source y cumple con el objetivo de manipular la base de datos, se llama dbeaver. Ese dbeaver se puede descargar a través de dbeaver.io, lo voy a abrir. dbeaver.io es la URL y lógicamente tiene su opción de download, a la cual voy a acceder, y nos va a dar dos herramientas distintas: la herramienta para Community y la herramienta para Enterprise. La Enterprise, ojo, que es un trial, o sea que es una versión de prueba que luego de cierto tiempo hay que pagar para utilizarla. La versión Community, que es para nosotros, los desarrolladores, es gratuita y open source. Eso significa que si alguno conoce de programación y quiere agregar o quitar alguna funcionalidad, tranquilamente podría modificar el código fuente original. No es nuestro caso, lógicamente, con que sea una herramienta gratuita que podamos utilizar nos alcanza y nos da lógicamente la posibilidad de descargar para las distintas plataformas o sistemas operativos esta herramienta. Una vez que la hayamos instalado, vamos a tener entonces esta herramienta ya instalada con una serie de solapas y menús contextuales, como pasa con cualquier herramienta, para simplificar el trabajo de la base de datos. ¿Cuál de las tres vamos a utilizar si utilizamos un software instalado, el phpMyAdmin o la línea de comandos? Dependerá de cada desarrollador. Hay desarrolladores que prefieren hacer todo por la interfaz de consola y hay desarrolladores que prefieren simplificar todo con el botón derecho del mouse y tener algún comando que nos facilite el trabajo. A lo largo de este módulo nosotros vamos a trabajar con el código SQL que permite hacer todas las acciones con la base de datos, o sea que va a ser indistinto cuál de las tres herramientas manejemos. Siempre tengamos presente que si usamos un software instalado en nuestra computadora, después vamos a tener que acceder online a la base de datos y depende del hosting que hayamos contratado si el puerto de la base de datos está abierto o está cerrado por seguridad. Algunos hosting tienen el puerto 3306 bloqueado por el firewall de forma tal de que minimicen la posibilidad de algún ataque externo, porque si el puerto está abierto, cualquiera en realidad puede acceder a la base de datos, más allá de que falten las credenciales de acceso, pero con el solo hecho de que esté habilitado puede ser suficiente para algún ataque. Y hay algunos otros hosting un poco más caros por ahí, que son pagos, que les permiten a los usuarios abrir el puerto MySQL o cambiar el número de puerto solamente para su propio cliente. Esto dependerá entonces de lo que queremos desarrollar. De todas formas, tanto las herramientas instaladas en la máquina del usuario, como por ejemplo el dbeaver, como el phpMyAdmin, que seguro está en el hosting instalado, tienen la opción de exportar e importar el código que hayamos hecho. O sea que podríamos trabajar con algún software en nuestra computadora. Una vez que terminamos de trabajar, exportamos el código que hicimos y luego nos vamos al hosting y lo importamos para que impacte el mismo código que hicimos y se aplique en el servidor. O sea que en realidad la herramienta que usemos va a ser a gusto y placer de cada uno de ustedes. Yo voy a mostrar todo lo que tiene que ver con el manejo de código por medio del dbeaver para que tengamos una herramienta que sea más simple de manipular y podamos ver también el código SQL formateado y podamos entenderlo mejor a la hora de trabajar con el mismo.